Dios cumplirá su propósito en mi vida y en tu vida. Amén. Cuando Dios llama a una persona, cuando una persona conoce a Dios, aunque se descarríe, aunque se vaya por un tiempo, pero si es una persona que ha conocido a Dios en tiempos atrás, gloria al Señor, y es una persona que Dios le ha hablado proféticamente de diferentes formas, el propósito de Dios siempre va a estar. ¿Por qué, pastor? Porque la Biblia dice que es irrevocable el llamamiento y los dones que Dios hace. Por eso, gloria al Señor, en una escritura, el apóstol Pablo dice y le declara a la iglesia que es imposible que nosotros, habiendo conocido, nos vayamos de la presencia de Dios, nos vayamos de la voluntad de Dios. Cuando una persona ya conoce quién es Dios, cuando una persona en su vida ha conocido y ha realizado el poder del Espíritu Santo, puede ser que se aparte, gloria al Señor, pero siempre aquella vocecita, pero siempre aquel poder lo sigue, pero siempre aquel llamado, aquella voz que le dice no vuelvas a entrar ahí, lo sigue siguiendo. Pastor, ¿por qué sigue esto? Porque hay un llamado. Esa es la voz del llamado del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hacemos lo malo, pero ¿por qué, pastor, hago lo malo y siempre Dios me sigue hablando? Voy a la iglesia y siempre Dios sigue tratando con mi vida. Donde quiera que voy, Dios viene y se me presenta de una u otra forma. Siempre manda un mensajero. Amén. Gloria a Dios. Amén. Es que es imposible que nosotros, habiendo conocido, después de haber conocido, nos alejemos. Muchas veces el ser humano tiende a alejarse de la presencia de Dios porque no conoce realmente quién es Dios. La historia que vamos a leer en este día de hoy, el cual yo voy a hacer énfasis y lo vamos a usar como un ejemplo para poder identificarlo con tu vida y con mi vida. Porque cuando yo hablo de José, yo soy José. Porque cuando yo hablo de José, muchas veces me identifico con la vida de José, las cosas que pasó él, los problemas que pasó. ¿Pero por qué? Porque hay gente preguntándose, pastor, ¿por qué tantos problemas en la vida? ¿Por qué la gente que yo quiero me aborrece? ¿Por qué mi familia no cree en mí? Mi padre, mi madre, mis hermanos, ¿qué es lo que está pasando? Gloria al Señor. Y Dios dice en esta noche, hay un propósito. Amén. 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 Diga conmigo, hay un propósito. Hay un propósito. Hay un propósito. Amén. Amén. Hay un propósito. Muchas veces no queremos conocer de Dios, no queremos saber de Dios, pero los que más se nos acercan son cristianos. Aleluya. Y tú dices, y yo creo que hay gente de afuera que dice, ¿sabes qué? Yo no quiero saber nada de Dios, yo no quiero saber nada de la iglesia, yo no quiero saber de los cristianos. Yo soy ateo, yo soy católico, yo soy yo soy musulmán, yo soy de todo esto, pero siempre hay un cristiano al par. Siempre hay alguien que le está hablando el evangelio eterno. ¿Y por qué no te callas? Es que no puedo callarme porque está dentro de mí. Y cuando el cristiano se calla, el que ve, bueno, y qué raro que ahora no está hablando, quieres que hable y empieza a hablarle. Amén. Así me pasaba, yo no sé si a usted le ha pasado, que muchas veces decimos, cállate, hablas mucho de Dios, oh Dios, oh Dios, tú eres un fanático. Porque y nos tratan de fanáticos, amén. Y todo el mundo quiere contar la historia, lo que Dios ha hecho en su vida. Y muchas veces somos rechazados porque no entienden la alegría que hay dentro de nosotros, el conocer a Dios. Y muchas veces nos dicen, bueno, si tú eres cristiano, ¿por qué estás en la situación que estás? Pastor, si tú eres pastor y eres cristiano y hablas que Dios prospera, y hablas que Dios sana, y hablas que Dios liberta, ¿por qué todavía tú andas en el carrito que andas todavía? ¿Qué es lo que está pasando, gloria al Señor? Y yo te voy a contestar, hay un propósito de Dios en mi vida, pero Dios cumplirá su propósito. Mientras tengas que andar en la bicicleta para aprender lo que Dios quiere que aprenda, voy a andar en bicicleta, pero verá el tiempo donde yo andaré en un carro. ¿Por qué? Porque hay un propósito trazado. Amén. Porque posiblemente Dios quiere que me caiga de la bicicleta y no del carro. Porque posiblemente Dios quiere que mejor me caiga de la bicicleta y no del avión. Porque posiblemente soporto la caída de una bicicleta, pero la caída de un avión, wow, terrible, ¿no? Entonces Dios cumplirá su propósito en tu vida, quieras o no quieras.
Amén. Porque llega un momento, como pasó en la historia de José, donde es aborrecido por una sola causa. Y la única causa es aborrecido por creerle a Dios. Y la Biblia dice que por causa del Evangelio íbamos a ser despreciados, vituperados, íbamos a tener todo. Incluso Jesús en el Sermón del Monte dice: bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen, hablen mal contra vosotros, mintiendo, diciendo tales cosas. Alégrense, regocíjense, porque yo les voy a contar que a los profetas que fueron antes de ustedes también les hicieron estas cosas. Y él dijo en una palabra: yo les he mandado a mis profetas, les he mandado a mis predicadores, les mandé a mi hijo y todavía no creen. Amén. Wow. Wow. Es cuestión de alegría, de gozo, que Dios haya confiado en nosotros un evangelio eterno. Diga conmigo: eterno. Eterno. El evangelio es eterno. Eterno. Y el evangelio es el que Dios ha confiado en tus manos. El hombre está destinado por la palabra a vivir máximamente 120 años. Después de los 120 años la persona pierde el raciocinio. La persona ya se le empieza a olvidar. Vuelve y se hace niño. Gloria al Señor. Después de los 120 años es difícil que identifiquen a las personas. ¿Por qué, pastor? Porque la Biblia dice: 120 años contenderá mi espíritu con el hombre. Pero antes el hombre vivía hasta 900 años. ¿Qué fue lo que pasó? El pecado, cuando fue introducido en la vida del hombre, vino, y por esa causa fueron acortados los días. Aún el apóstol dice que en los postreros tiempos los días serán acortados por causa de la maldad de muchos. Wow. Miren, Gloria a Dios. yo le digo a mi jefa: yo llego en 5 minutos y está a 10 minutos, y entro al logo y ya pasaron 2 horas. Sí, ahorita nosotros estamos aquí, usted ya va a ver que en un ratito es la 1, las 2, las 3. El tiempo se está acortando y la iglesia no se está dando cuenta que estos tiempos que nosotros estamos viviendo son tiempos proféticos. La gente vive renegando de su problema en vez de venir y ganarle la coartada al problema y aprender del problema, qué es lo que está pasando. Porque muchas veces, hermanos, no vamos a resolver un problema lejos de Dios, lejos de nuestra familia, lejos de nuestros hijos, cuando podemos confrontarlo y tenemos a un Dios que dice en su palabra que Él es un Jehová Jireh. Cuando le aplicamos el Jireh a Dios, Dios dice: yo soy el que te suplo, yo soy el que te dio. Cuando tu confianza está puesta en Dios, tú ya no dependes más de las manos del hombre, tú dependes de las manos poderosa del divino creador, y su nombre es Jehová de los ejércitos. Imagínense que el pueblo de Israel le dijo Jehová Jireh, le dio un crédito. Jehová Jireh. Hay gente que Dios es el proveedor, que Dios los alimenta, que Dios permitió que crecieran, que cuando esa madre, gloria al Señor, le fue difícil crear los hijos, ahí estaba la mano de Dios siempre supliendo. Hoy los hijos crecieron y dicen: mamá, si Dios estaba contigo cuando nosotros éramos pequeños, ¿por qué pasamos esta escasez? Ahí estaba Dios. Tú creciste porque ahí estaba la mano de Dios. Tú te desarrollaste y estudiaste porque ahí estaba la mano de Dios. El que le dio la fuerza a esa madre, a ese padre, para no abandonar ese hogar, tiene nombre, se llama Jehová de los ejércitos. Por eso el profeta Isaías declara en uno de sus libros y dice: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Mire, dice Isaías: yo crié hijos, los engrandecí, crecieron y se rebelaron contra mí. Se rebelaron contra Dios. El problema es que automáticamente, cuando estamos en un problema, nuestra alma y nuestro espíritu no voltea a ver hacia abajo. Lo primero que hace es voltear hacia arriba. Cuando estás en la enfermedad, no volteas a ver hacia abajo. No volteas a ver qué es lo que va a hacer el presidente,
a ver qué va a hacer el gobernador del estado, a ver qué va a hacer. No, volteas a ver hacia arriba y volteas a ver a Dios. Como dice el hermano, tenía 2 años, ¿verdad? 1 o 2 años. De que el caso, el abogado ni cuenta le daba ni nada. Pero cuando empezó a voltear arriba hacia Dios, se dio cuenta que había algo sobrenatural. Y eso sobrenatural no lo va a entender cualquier persona, porque lo sobrenatural de Dios no es para cualquier persona. La abundancia y lo espiritual de Dios no es para cualquier persona. El que no cree, gloria al Señor, por cuanto no han creído, dice la palabra, por lo cuanto ya son prisioneros y reos de muerte. Mire, pero por cuanto has creído, dice, entonces Dios nos levantará de la ola de prueba que ha de sobrevenir sobre el mundo entero. Podemos vivir por mientras una vida pacífica. Podemos depender de las oraciones de nuestros padres mientras estemos en el hogar de nuestros padres. Pero déjame decirte algo, querido amigo, querido niño, querido joven, querido adulto, que cuando tú ya sales de la cobertura espiritual de tu padre, ahora tú eres responsable de tus actos, de lo que haces. Eres responsable de buscar a Dios. Eres responsable de venir y levantar tus ojos hacia arriba. Porque la Biblia dice que Satanás anda como león rugiente viendo a quién devorar. Dios cumplirá su propósito. Cuando yo estaba en la cobertura de mis padres, era un mundo de maravillas. Si yo trabajaba, yo ganaba lo mismo. Cuando me hice de esposa, pero ¿cuánto aplauso al Señor? Ya yo tenía que trabajar, no para mí. Ya los jeans de $150, que si yo ganaba un trabajo me creía grande. Ya ese dinero prácticamente ya tenía un lugar donde iba a ser invertido, la renta. Ya estaban unos 2 niños ahí diciendo tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre. Ya estaba una esposa que dice tú eres el responsable. Oh sí, oh sí, sí es cierto. Y a veces los hijos no valoran eso. Espérese que salga, espérese que agarre vuelo, espérese que se anime a casarse y usted me va a contar la historia de la vida. Usted me va a contar si no va a clamar hacia arriba. Usted me va a contar si no necesita de Dios. Usted me va a contar si verdaderamente no depende de un Dios todopoderoso. Usted me va a contar, gloria al Señor. ¿Sabe por qué? Todos dependemos de la misericordia de Dios. Aún los científicos que están escudriñando cosas que no entienden, se han llegado a entender de que Dios tiene poder y que hay una fuerza allá arriba. No la identifican, no dicen que es Dios, pero dicen que hay una fuerza sobrenatural a la cual ellos no pueden estudiar. ¿Por qué? Porque a Dios no se le estudia con ciencia humana, a Dios no se le estudia con conocimiento humano, sino con el Espíritu. Porque la Biblia dice: ¿quién conoce las cosas de Dios sino el Espíritu? Y el mismo Espíritu es la que nos las revela a nosotros. Gloria a Dios. Wow, está terrible, ¿no? Gloria a Dios. Y yo sigo con mi historia. José, un soñador, un hombre que tenía sueños. Mire la historia de José. Cuando José entiende el sueño de Dios en su vida, por causa de soñar es aborrecido. Por causa de soñar es despreciado. Por causa de querer más que sus hermanos, recibe el desprecio, el dolor de ser rechazado. José recibe rechazo. ¿Por qué? Por creer a un sueño. Pero mira la importancia de creer en un sueño. Y mira las dificultades que hay. José soñó. Y soñó de que aquellos manojos se ponían y se postraban al manojo de él. Y sus hermanos le dijeron: José, tú estás queriéndome decir de que nosotros nos vamos a postrar delante de ti. Lo aborrecieron más. Wow. A ti nunca te han aborrecido.
¿Nunca has sentido el dolor del aborrecimiento, del rechazo? Cuando muchas veces tratas de hacer las cosas bien y en vez de hacerlas bien las haces mal. Y sientes que eres rechazado, que en la escuela por los maestros, que tú quieres cambiar y no te dan la oportunidad de cambiar y no creen en ti y uno siente aquel dolor y uno dice voy a demostrarlo, y cuando no logras hacerlo muchas veces lo que haces es tirar la toalla, irte al mundo, deshacer lo peor de tu vida en vez de hacer si nadie cree en mí, pues tú también tomas la decisión ni tú crees en ti. Sin embargo, José tenía otro pensamiento, sus hermanos tenían otro pensamiento, y Dios viene y mira lo que está pasando con José, que es despreciado, que es rechazado, que no le toman en cuenta el sueño. Pero ¿por qué los hermanos de José hacen esto? ¿Por qué muchas veces los hermanos en la iglesia hacen tales cosas que no me gustan? Hay gente que decidió no volver a ir a la iglesia por el rechazo de un hermano. Hay gente que decide no volver a ir a la iglesia por la crítica de un pastor, de un hermano, gloria al Señor, de una persona, y deciden buscar a Dios ellos y dicen yo tengo mi Dios, yo tengo mi intimidad y yo solo, yo oro, yo hago eso. Pero la Biblia decreta que un cristiano debe de estar congregándose, porque si no es como un cristiano, gloria al Señor, huérfano. Los hermanos debemos de congregarnos. Pero ¿por qué muchas veces Dios permite? Si Dios está en la iglesia, Ministerio Internacional del Refugio, y está en otra iglesia, ¿por qué siempre la crítica entre los hermanos? ¿Por qué el rechazo? ¿Por qué a los hermanos no les gusta que yo crezca y ellos no quieren crecer? ¿Por qué los hermanos no hacen las cosas y cuando voy a hacerlas lo que hacen es que se enojan? Lo que pasa es que el hacer lo puso Dios. Lo que pasa es que el sueño lo puso Dios en tu vida. Pero pastor, ¿cómo Dios va a trabajar? ¿Quién va a querer levantarse con hermanitos de esa clase? No se ha puesto a pensar muchas veces así. ¿Cómo yo me voy a levantar con hermanitos así? Que yo trato de predicar, que no sabe el esfuerzo que hice para predicar, y porque dijo una palabra maldicha, vino y me puso toda la séquit del mundo. ¿Quién se va a levantar? José no lo entendía. Y de remate aquellos hermanos estaban tan bravos que tomaron una determinación. Y decimos, ¿saben qué hay que decidir? Hay que deshacernos del muchacho. Usted no ha visto gente a veces que ora para que los hermanos se vayan de la iglesia. Vamos a orar para que se vaya y que venga otro nuevo. Y cuando oran se va el hermano y viene otro peor. Gloria al Señor. Sí, déselo fuerte. Yo conocía gente que oraba para que los hermanos se fueran y no sabían que ese hermano era la bendición para ellos. No sabían que la crítica de ese hermano era lo que iba a hacer crecer. No sabían que el señalamiento de esos hermanos es lo que iba a prosperar su vida. José no lo entendía. José vino y decía, hermanos, ¿qué me están haciendo? Dice la palabra que a José lo llevaron y el papá lo miraba tan lindo y le puso vestiduras. ¿Dónde hay una vestidura por aquí? Pásame una manta, por favor. Ven, Ana, para acá. ¿Y tú? Ven para acá, tú para acá. Viene su padre y le borda una manta bien bonita, bien linda. Esta es para que entre las mangas. Y viene su papá y le hace a su hijo unas vestiduras y se las pone. Y cuando lo mira a su papá, lo mira como rey, como príncipe. El problema es que el papá que hizo esas vestiduras después se turba. Y dice, José, está bueno que sueñes con tus hermanos, me da risa y todo, porque yo te amo, porque eres el más chiquito, José. Pero tú estás queriendo decir ahora, porque tuviste ese sueño, José, de que nosotros nos vamos a postrar delante de ti, porque dice la Biblia que después tuvo otro sueño. Y en el otro sueño soñó que el sol y la luna se postraban ante ti, y los hermanos le dicen, ¿qué quiere decir? ¿Que papá y mamá también se van a postrar ante ti? Ahí el problema se puso serio. Y vino la tribu, los otros hermanos, usted representa a los otros hermanos, y decide romperle las vestiduras a José. No es así, ¿ok? Ya va a aparecer, usted es uno de los hermanos buenos, yo sé. Viene y deciden romperle las vestiduras a José
y se la rompe y después deciden meterlo a un pozo. Pero dentro de los hermanos aparece un hermano que se llama Rubén. Rubén había tomado la decisión de meterlo al pozo. Pero cuando José gritaba, hermanos, ayúdenme. Hermanos, se metió una serpiente y me va a picar. Hermanos, hay alacranes. Tenía 17 años y estaba llorando. La palabra dice que tenía 17 años cuando Dios lo llamó. Y Dios lo llama el primer llamado que pasa es la desesperación por la muerte. Sentía que iba a morir y lloraba. El pozo, hermanos míos, no sé si estaba húmedo, estaba caliente, pero él decía, hermanos, yo necesito que me ayuden. Hermanos, no se enojen por el sueño que Dios me dio. Yo los amo a ustedes. ¿Por qué me están haciendo eso? Rubén estaba escuchando todo lo que hacía. Y Rubén, como que el espíritu lo empezaba a inquietar, Rubén, y empezaba a inquietarlo. Él estaba de acuerdo primero, pero el espíritu lo inquietaba y decía, y le decía, Rubén, te voy a usar, tienes que sacar a José de ahí. Rubén, dile a tus hermanos que no lo maten, que no lo hagan. Y viene Dios y le dice, ¿saben qué? Yo no me voy a hacer partícipe de lo que le están haciendo a José. Y Rubén decidió no participar. Dios levanta a un Rubén para cumplir un propósito en la vida de José, en la vida de sus hermanos y en la vida de sus padres. Era necesario que hubiese un José, era necesario que hubiese un Rubén, era necesario que hubiese otros hermanos para causar este problema. Los hermanos problemáticos eran necesarios. José tenía que crecer con ese problema, porque ese problema iba a cambiar la historia de su vida. Porque ese problema, ya Dios tenía la respuesta para ese problema. Exactamente, pasan unos compradores y los hermanos dicen, miren, allá vienen aquellos compradores de esclavos, y lo venden a José como esclavo. Claro. Siéntese. Y José es vendido como esclavo. Escuchen. José, de príncipe a esclavo. Pero de esclavo iba de gloria. ¿Sabe qué es lo que le llamó la atención a Dios de José? Que Dios había puesto un espíritu fuerte. José estaba en el pozo, pero confiaba en Dios. José, cuando iba siendo amarrado, no le dolían las cadenas. El dolor de José era en el alma. El dolor de José era en el corazón. José pensaba, pero si Rubén era el que me cuidaba cuando estaba chiquito. Pero si Simeón, era el que me llevaba de comer. Y se acordaba de su niñez, que ellos lo querían y lo trataban bien. Y el dolor estaba dentro. No podía manifestar aquello que Dios tenía, porque el dolor estaba dentro. Y cuando el dolor está adentro de nosotros, es terrible. Es terrible cuando hay un dolor de desprecio y de rechazo. Y que no podemos entender por qué el rechazo. Lo único que José llevaba, aparte de aquellas cadenas, era un dolor en el corazón. Pero había algo más fuerte en el corazón y en el alma que el dolor. Él decía, el sueño causó que me hicieran esto. El soñar con un avivamiento. El decirle a los hermanos que deberíamos de crecer. El sueño que Dios me dio, que yo miraba gente en pecado y cuando lo dije, lo que hicieron es aborrecerme y sacarme. No entendieron que fue Dios. Iba el sueño con él, pero también iba el dolor del rechazo con él. José no entendía. Dios, si tú estás conmigo, ¿por qué me hicieron esto, mis hermanos? ¿Por qué mi esposa me dejó? Dirías tú. ¿Por qué mis hijos me tratan así? Dirían los hijos, ¿por qué papá nunca está conmigo? ¿Por qué todos los papás, las mamás con sus hijos van a la escuela cuando hay que presentarlo y el mío nunca va? La mía nunca va. Llevaba todo aquello.
No sabía si volvería a ver a sus padres. Gloria a Dios. La vida de José a muchos nos gusta, porque sabemos cómo terminó. Pero si no supiéramos cómo terminó, nadie quería ser José. Yo no quisiera ser José. La vida de Salomón fue una vida linda. Pero nadie quiere ser Salomón porque nadie sabe si se salvó o no se salvó. Teológicamente. En la vida, Dios permite que pasemos procesos. Y el proceso de muchos dura 1 año, 1 mes, 2 meses, 3, 5 años. Hasta 10 años. Pero Dios, cuando tiene un plan y un propósito con tu vida, lo va a cumplir. ¿Cómo pastor lo va a cumplir? Porque siempre Él te va a estar dando fuerza, gloria al Señor, para que tú regreses a su presencia. Siempre Él va a estar hablándote por sueño. Siempre Él va a estar diciéndote: yo te hice para ser un predicador, un evangelista, uno que intercede, uno que ora, uno que hace misiones. Siempre va a estar la fuerza del llamado, que los golpes de la vida, lo que no van a anular, son la fuerza del llamado. Los golpes de la vida pueden anular cualquier otras cosas, pero la fuerza del llamado jamás la van a anular, porque un soñador cuando se levanta, el diablo le tiene miedo a la gente que sueña. El diablo le tiene miedo a los soñadores, porque ellos, su propósito y su sueño cuando vienen de Dios es aborrecido por esa causa, y por eso el mismo quiere que sean aborrecidos por causa del sueño. Empieza a caminar sobre tu sueño. Y tú me vas a contar. Abran su Biblia. En el libro de Génesis 45. Hay gente que no sabe por qué está pasando. Tu problema muchas veces te hace estar en la iglesia, ¿verdad? El problema nos hace buscar de Dios, mirar hacia arriba, ir a la iglesia. Pero no entendemos por qué Dios usa esos problemas. Pastor, si Dios es Dios, ¿por qué pasa eso? Mire lo que está pasando en Venezuela. ¿Por qué Dios permite eso? No, Dios permite porque no puede contradecir su palabra. El pecado y la maldad del hombre lo lleva a hacer tales cosas. Las guerras no fueron inventadas por Dios, sino por Satanás allá en el cosmos. La primera guerra fue celestial. Satanás y sus ángeles contra los príncipes de Dios. La guerra es una mentalidad y es algo fundado en lo más profundo de las tinieblas. Y ahora el enemigo lo ha metido a los seres humanos para que se peleen unos con otros sin causa. Pero la Biblia dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Sabe qué es lo que está haciendo esta gente? Cuando se ven problemas, empiezan a ver hacia arriba. Cuando yo veo una Venezuela en caos, algo totalmente caótico lo que está pasando, y veo a un Venezuela que era un Venezuela apático ante la presencia de Dios, y veo los problemas que están pasando, mi rostro dice: a ver, Venezuela, el único que te puede ayudar se llama Jesús de Nazaret. Venezuela, es momento de predicarte el evangelio eterno. Venezuela, abre tus brazos para que Jesús te ayude. Habitantes de Venezuela, oigan el estribillo de campaña que hay en el cielo. Jesús es la respuesta. Jesús es la respuesta. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que cuando esta gente empiece a buscar a Dios de todo su corazón, la gloria de Dios se va a manifestar. Lo vimos en Colombia, lo hemos visto en muchos países, en Honduras, como está la cosa terrible, gloria al Señor. Pero Dios ha empezado a manifestarse. Dios usando a niños orando y clamando por la ciudad para que no sea arrebatada por un terremoto, y Dios está obrando. Wow, es terrible. Pastor, ¿qué quiere decir usted? Que tu problema es el escalón
para que tú crezcas, para que tú seas libre. Gloria a Dios. Tu problema es el que te hace depender no de ti, sino de Dios. Una vez yo me preguntaba, Señor, yo ya tengo 35 años. Yo decía, y yo no tengo una casa todavía. Yo no tengo una cuenta en el banco para decir, Señor, voy a llegar a viejo y no voy a tener mi propia casa cuando mis hijos se vayan. ¿Qué va a hacer de mi vida? Yo siendo cristiano y viviendo en el Evangelio. ¿Entiendes? Y Dios me dijo, Salvador, yo puedo cambiar tu historia en un día. Salvador, cuando yo estaba pensando eso, vino un predicador de Nueva York. Y no sé, algunos hermanos estaban acá. Y el tema de la predicación, Dios habla. Yo no sabía que todos ustedes iban a estar aquí para traer esto. Y el tema del predicador era, ¿y si mañana yo te bendigo? Un día antes yo le estaba preguntando a Dios eso. Y el predicador viene con el tema, ¿y si mañana yo te bendigo? Yo me decía, tienes que trabajar por tu familia. Primero, hacer tesoros. Pero la Biblia me decía a mí, no, haz tesoros donde la polilla, donde el orín no corrompe, donde los ladrones no miren, ni tampoco hurtan. Y empezaba a leer, pero tu palabra dice que seré recompensado más en esta vida. Y también tendré la vida eterna. Si busco primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscar el reino y buscar la justicia de Dios, ser justo. Cada vez que yo encuentro a un hermano en problemas, o a veces disgustado, yo voy delante de la presencia de Dios y le digo, Señor, yo no sé si pequé contra mi hermano, mi hermana, perdóname. Y estoy de rodillas pidiéndole perdón. Si he pecado contra uno de ellos, perdóname. Porque me interesa lo que Dios piense de mí. Me interesa tener esa comunión con Dios. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mire lo que dice el verso 45. ¿No podía yo, José, contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo? Y clamó, haced salir de mi presencia a todos, y no quede nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar y gritó José. Y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón, y dijo José a sus hermanos, yo soy José, vive aún mi padre. Mira, se dio a conocer. Escuchen. Llega un momento, José pasó lo que tenía que pasar. Pero cuando José pasó lo que tenía que pasar, Dios lo lleva al palacio como esclavo. Cuando lo ven como esclavo, cuando lo ven con aquella atadura, con aquel dolor, con aquel resentimiento, podría José no tener cadenas, pero tenía cadenas en el alma, del desprecio de sus hermanos. Siempre era un esclavo. Pero en la condición de esclavo llegó al palacio. En condición de esclavo llega al palacio y hay algo que nadie podía quitar de José, que era un soñador, era un príncipe. Aunque cadenas lo ataban, la sangre azul estaba por dentro. Pueden atar cadenas tu cuerpo, pero siempre aquel estirpe de príncipe está dentro de ti. Aquella sangre azul que corre por dentro está dentro de ti. Aquella sangre que un día te lavó y te limpió sigue haciendo su obra.
Podrás haber pasado no sé cuánto tiempo como esclavo, pero lo de Dios siempre está dentro de ti. Llega un momento que cuando llega y hay alguien que reconoce que este no es un esclavo cualquiera, que este no es un esclavo sin conocer quién es Dios, que este esclavo, hay algo en el esclavo, gloria al Señor, que no lo tiene cualquier otro esclavo. Y se da cuenta aquel rey de que hay algo diferente en el esclavo y decide quitarle las cadenas y decirle, y le dice, te tengo una noticia, el esclavo que no querías comprar, el esclavo aquel que tenía algo en su rostro, todo lo que hace prospera. ¿Y quién es ese esclavo? Es un hebreo. Pero ¿sabes qué, rey? Él no cree en tus dioses, él tiene su propio Dios. ¿Y cuántos tiene? No tiene 5, tiene uno solo. Se llama Jehová de los ejércitos y su Dios lo prospera más aquellos que tienen 20 dioses. Y pues hay gente que tiene un montón de... No creen en Jesús y creen en el pacto, en el horóscopo, y viven tirando a la raspadita cada rato y salen más raspados de la bolsa que saber qué. Sí, muchas veces ocurre. Yo tenía un hermano que así pasaba. Sí. Y entonces, pero cuando tú tienes un solo Dios puede hacer lo que no hacen 20 dioses. Amén, gloria a Dios. No necesita de muchos dioses, solo se necesita uno solo. Solo se necesita encontrar realmente el verdadero. Cuando tú encuentres el verdadero Dios y tienes en tu mesa muchos, y entonces tú empiezas a hacer separación. ¿Y cuál es el que me puede ayudar? Y empiezas a hacer, este es el Dios. Dios dice, no, ese no es. Dios no está hecho a imagen. Ese Dios, y le preguntan, ¿y cómo es tu Dios? Invisible. Dibújalo, dinos cómo es. No, es que Dios habita solo en la mente y en el corazón del hombre. Y José empieza a revelar cómo es su Dios. Mi Dios es el Espíritu y se llama Jehová de los ejércitos. Este Dios fue el que sacó al pueblo de Israel de Egipto. Este pueblo fue el que hizo prodigios y milagros. Este pueblo fue el que levantó un ángel para pelear a favor de ellos y destruyó a miles. Este pueblo es el que tiene, este Dios es el que tiene el poder de detener la luna y el sol para que el pueblo de Dios avance. Este es el Dios que tiene poder de abrir esas enormes aguas, soplar sobre ellas y que se abra. Y empiezan a ver, muéstranos quién es tu Dios. Y José empieza a trabajar como esclavo, pero no renegando. Mira, a José le daban y trabajaba y lo único que le daban era para la papa del día. Hay gente que reniega por el trabajo que tiene. Pero si yo soy hijo de Dios, hija de Dios, yo necesito algo mejor. Espérate. Dios, dame un trabajo. Y Dios le da uno de 8 y no lo quiere. Espérate. Pregúntale por qué entré al trabajo de 8, como yo le decía al Señor. ¿Por qué estoy aquí con 8 pesos? Y cuando volteaba a ver a mi lado, miraba gente con necesidad. Ya entendí, Señor. No te interesan los 8 pesos. Tú me vas a suplir. Fuimos a trabajar, ¿verdad? Y orábamos. ¿Y cuánto estamos ganando? Ni 7 creo que nos vale. Pero ¿y si cuál es el propósito de Dios aquí? Y miramos a ver 2 americanos. Y Dios me dice, ora. Y empezaba a orar. Y empezaba a orar. Ismael me decía, ¿usted conoce el propósito de Dios? Yo le decía, todavía no me lo ha revelado. Sigamos orando y trabajemos con elegancia. Y ya se lo mostró, no. Hasta que un día la mujer se acercó. Y Dios empezó a usar y a soltar la palabra. Y cuando empezamos a soltar la palabra, el Espíritu empezó a manifestar la necesidad de ellos. Empezó a manifestar que solo Dios le podía ayudar. Ya Dios les había hablado a ellos antes. Ya Dios le había dado el número de teléfono del hombre que iba a ir a trabajar donde ellos. No sabían que era pastor, no sabían. Y yo le dije, ¿sabes qué? Dios puede venir. Y se presentó como un carpintero cuando le habló a todo aquel pueblo. Y no creían en Jesús porque era carpintero. Porque el trabajo de un carpintero era levantar polvo y alijar y clavar clavos. Y sus manos estaban. Y no
no creían. Muchas veces Dios usa a los carpinteros. Y Dios hoy ha traído otro carpintero para traer mensaje a tu vida. Para que tú perdones y que Dios te perdone y que las puertas se abran. Y Dios empezó a hablar. El día de ayer, antier, Dios estaba confirmando la palabra. Había un propósito. No eran los $7, hermano. No cubría nada. Estábamos trabajando 5 días. Por 7 me salían como 300 pesos. Nada. Pero había un plan divino de Dios. Pastor, ¿y cómo va a pagar la renta? Jehová plus suplirá. Amén. Pero estoy llevando el mensaje y estaba trabajando bajo el mensaje de Dios. Hay quien puede decir, pues que le ayude su Dios, me quedo con la palabra. Mejor que me ayude mi Dios. Mi Dios tiene poder. Mi Dios suple todas mis necesidades. Mi Dios tiene poder. Mi Dios puede arrancar de acá y poner acá. Tiene poder, hermanos. Su palabra dice, decía David, joven fui, he envejecido y no he visto ningún justo desamparado, ni tampoco sus hijos mendigar pan en una esquina. ¡Wow! Gloria a Dios. Ese es el Dios que nosotros predicamos. Nos fijamos en lo poco que podemos ganar, pero no en lo mucho que Dios puede hacer llevando tu vida a un lugar. José no lo entendía. ¿Cuándo José lo entendió? ¿Me lo lee, por favor? ¿Me lo lee, hermano? ¿Lo tiene? Es el 45. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, haced salir de mi presencia todos, y yo no quedó nadie con él darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios, y oyó también la casa del faraón, y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? ¡Qué palabra! Mire, espérate ahí. Bien. José estaba triste cuando vio a sus hermanos que lo habían rechazado, que lo habían despreciado. En el corazón se alegró. Mire, ese hombre lloró como lloró Pedro, con amargura de espíritu por haber traicionado a Dios. José no había entendido el plan. Yo pienso que José primero pensaba que cuando vinieran estos maltratadores, ponerlos como esclavos. Y trató, si usted sigue leyendo, José trató de usar su venganza, pero lloró amargamente. El palacio era grande. ¿Se imaginan los gritos de José? Cuando él se liberaba y gritaba, ¡no! ¿Por qué? Y gritaba fuerte. ¿Por qué no puedo hacer nada contra ellos? ¿Por qué no los puedo vender y torturar también yo a ellos? Ahora que tengo poder, ¿por qué no lo hago? Ese era el grito de José, lloraba. Pero era más fuerte el llamado que le decía a José, no lo vas a hacer. Y el faraón llegó y se le descubrió que eran hermanos de José. José quería hacer todo porque ya tenía el poder para hacerlo. Jesús quería hacer todo, pero ya tenía el poder. Mas dice que no lo hizo, no levantó voz ni nada. Por eso en la Biblia miramos que José tipifica a Jesús, porque actuó como actuó Jesús. José quería, ya tenía poder para decirle, le voy a demostrar quién soy yo ahora. Pero él gritaba, pero era más fuerte la voz del Espíritu de Dios en su vida, que lo tenía y le dice, José, no lo vas a hacer así. José, termina, cúmplelo, no te bajes de la cruz, José. Perdona a tus hermanos, José. José, si no puedo, lo reveló, gloria al Señor, y lloró, y lloró, y lloró. Y preguntó, ¿cómo está papá? ¿Cómo está mamá? Se quitó todo lo que tenía y se dio a conocer que era el hermano. Pero yo quiero leer esto. En el 6, 45, 6. Pues ya había habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedaban 5 años en los cuales no había arada ni siega, y Dios me envió delante de vosotros.
Dios me envió delante, que Dios me envió primero que vosotros. ¿Sí? Y Dios me envió delante de vosotros para preparaos sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis vosotros acá, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa. José entendió y dice: hermanos, ustedes me tiraron al pozo, ustedes me vendieron y me despreciaron, mas no fueron ustedes, fue Dios, que quería mandarme a mí primero, para cuando a ustedes les faltare, ustedes tuvieran para llevar para casa y preservar la vida de todos ustedes. ¿Qué dice? ¿Por qué comparamos a Jesús con José? Porque la Biblia dice que a José, Dios fue el que le quiso hacer eso. Y la Biblia dice que Dios quebrantó a Jesús y que quiso llevarlo a padecimientos. ¿Por cuál causa? Por la causa que nosotros tuviéramos vida. Por esa causa José sufrió todo, para darle vida a su descendencia. Porque Dios tenía un plan no solo con José, sino con todos sus hermanos. Y ahí fue donde el plan de Dios se cumplió. Muchas veces renegamos por el problema porque no entendemos qué es lo que viene. Si soy cristiano, qué es lo que viene. Déjame decirte, muchas veces Dios permite que pasemos eso porque atrás vienen nuestros hijos. Nuestros hijos no van a cometer los errores que nosotros cometimos. Nuestros hijos van a estar persabidos del Evangelio antes que nosotros. Nuestros hijos le interesan a Dios. Nuestros pequeños son el futuro. Nuestros jóvenes son el presente. Son los que se presentan hoy delante de Dios. Son los que vienen y claman por poder, por fuerza, para que aquellos niños cuando vengan con autoridad y la tierra sea preservada. Amén. Quiero que te pongas de pie.